Hoy comenzamos una serie sobre la guerra en Ucrania, una guerra desconocida, que los colombianos vemos muy lejos, pero que se está librando de una manera letal y demoledora. Este diario de Ucrania es una serie que además se inicia después de que se realizara la cumbre de paz convocada por el presidente Zelensky de Ucrania en Suiza, que pretendía buscar apoyo de todos los países del mundo para formular un acuerdo de paz que hiciera, por lo menos, poner en cintura al gobierno de Putin para que pagara por los crímenes que ha cometido contra la población ucraniana. A esa cumbre, Gustavo Petro, presidente de Colombia, había confirmado su presencia. Sin embargo, a última hora decidió no asistir, al igual que su homólogo brasilero Lula da Silva, que era una pieza clave que estaba esperando Zelensky. El argumento que escribió Gustavo Petro para no ir es que esa cumbre era una reunión que buscaba armar un bloque para apoyar la guerra en Ucrania y que Colombia no apoyaba guerras. Esta posición de Gustavo Petro pone a Colombia más cerca de los rusos, que en esta guerra es el país agresor. Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso he decidido suspender mi visita y mi invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra. Lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible, tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino, como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra. No estamos con la guerra, estamos con la paz. Así que no iré a Suiza, lo dirigimos inmediatamente a Colombia. Estuvimos durante 10 días en Ucrania y fuimos al corazón de esa guerra que ya cumple su tercer año. Luego de que Rusia invadiera ese país en febrero del 2022 y se desatara un conflicto bélico de inmensas proporciones que está poniendo en peligro la seguridad de Europa, de la OTAN, y que para los ucranianos que entrevistamos, casi para todos, debo decir, no comenzó el febrero del 2022, sino hace mucho tiempo. Más específicamente en el año 2014, fecha en que las tropas de Putin tomaron el control de Crimea. Luego de que el parlamento de esa región hubiera elegido a un presidente prorruso y votara a favor de separarse de Ucrania. Un silencioso homenaje recorre Sebastopol. Recuerdan a los caídos por Rusia durante el Imperio, durante la Unión Soviética. La mayoría prorrusa celebra su victoria en el referéndum de incorporación a la Federación Rusa. Pero lo que para ellos es una vuelta a casa para las minorías ucraniana y tártara es una consulta ilegal, marcada por una ocupación extranjera en la que los abrumadores datos de participación y apoyo a la anexión, más de un 95%, son más que sospechosos. La pérdida de la península de Crimea fue una de las peores derrotas que recibió Ucrania. Y es el inicio de un conflicto que sigue escalando y que hoy tiene al mundo a puertas de una posible tercera guerra mundial. Una de las impresiones más claras que me dejó la conversación con ucranianos de a pie, con analistas, con políticos, incluso con opositores al propio presidente Zelensky y a analistas y periodistas que están cubriendo esa guerra, es que esta es una guerra como la que predijo
George Orwell, cuando escribió Rebelión en la Granja, en la que definió como la mayor amenaza para las libertades y los derechos el surgimiento de los totalitarismos y de los regímenes que surgían y que pretendían imponer una etnia, una lengua, una única manera de pensar. Sin duda, esta es una guerra que tiene muchas similitudes con lo que sucedió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque se libra contra un totalitarismo y contra un imperialismo que quiere volver a reconstruir la gloria de su pasado, en cabeza de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Pero también es una guerra supermoderna, que se libra con todos los avances que el mundo ha tenido en materia de producción de armas en los últimos años, hecho que ha desatado una impresionante carrera armamentista que estaba apagada en los últimos años y que está lanzando al mundo inevitablemente a un escenario bélico de inmensas proporciones. Según los datos, en esta guerra se han utilizado armas químicas. En materia de minas, tanto los ucranianos han sembrado minas en su territorio como los rusos en territorio ucraniano, convirtiendo a Ucrania en el país más minado del mundo hoy. Se estima que hay 156,000 kilómetros cuadrados de territorio totalmente minado, lo cual significa un 25% del territorio de Ucrania. Ucrania, a diferencia de Rusia, es firmante como Colombia del Tratado de Ottawa, en el que se comprometieron los países firmantes a desminar y sobre todo a no minar más su territorio. Acuerdo que está incumpliendo. Dentro de las armas antitanque que están diseñadas para destruir vehículos blindados y que se disparan desde el hombro, está el Javelin, que es la arma antitanque más utilizada por el ejército de Ucrania. Y fue esa arma la que se utilizó precisamente con mayor éxito para repeler el avance ruso y lograr que las tropas de Putin volvieran a los perímetros del Donbass y de Lugansk, que son, repito, las zonas reclamadas por Rusia desde el 2014. Para no hablar de los famosos misiles hipersónicos de los que tanto se precia el presidente Putin de Rusia. We will create such strike systems that will certainly overcome missile defense systems. And we created hypersonic systems with intercontinental range, and we continue to develop them. We are now ahead of everyone, the United States and the other countries, in terms of the development of hypersonic strike systems, and we are improving them every day. But it wasn't us. We proposed to go the other way, and we were pushed back. Esta serie es el resultado de los reportajes que hicimos durante esos 10 días, en donde conversamos con analistas, con periodistas que cubren la guerra, corresponsales extranjeros, con políticos que están en este momento en el Parlamento, incluso con opositores al propio gobierno del presidente Zelensky. Pero tal vez una de las conversaciones que más me tocó y la entrevista que más me llegó al alma fue la que hice con una de las poetas. En Ucrania, los poetas son parte de una cultura muy fuerte que se expresa y que ha mantenido una narrativa muy robusta para explicarle al mundo lo que pasa en Ucrania. Ella se llama Katarina Kalitko, una poeta recientemente laureada,
Ella es de Odessa y como ha sucedido con muchos de los intelectuales, ella ha estado en el frente de la guerra. Su ciudad, Odessa, ha sido una de las más afectadas en la última avanzada militar que este año ha desatado el ejército ruso. Incluso nosotros, los periodistas que fuimos invitados por la Fundación Gao a Ucrania para entender la guerra, que queríamos ir a Odessa, no pudimos ir, porque hoy se ha convertido en el blanco de los ataques de misiles balísticos que han destrozado esa ciudad antigua. La conversación que tuve con ella, así como sus poemas, me transmitieron el sentimiento con el que yo me fui de Ucrania. Y es que a pesar de que los ucranianos, con su ejército, logró repeler el avance de las tropas rusas hace 2 años, la verdad es que Ucrania está fatigada, está cansada. Sus soldados necesitan volver a sus casas y no hay gente ni hombres para hacer el reemplazo. Cuando llegamos, la sensación de que se estaba perdiendo la guerra por primera vez era evidente, sobre todo porque por primera vez desde febrero del 2022, Ucrania estaba viviendo una escasez de misiles que son utilizados para interceptar a los misiles rusos. Este cansancio, más el hecho de que había una escasez de este tipo de misiles, fue el escenario que dominó las conversaciones que tuvimos. Y solo sentí un leve cambio en ese ánimo cuando se conoció la noticia de que finalmente los Estados Unidos y más específicamente el Congreso de ese país había aprobado finalmente un paquete por $61 mil millones que tenía represado hace unos meses de ayuda a Ucrania, lo cual se sumó a una decisión por parte de Francia de estar más presente en materia de ayuda militar en Ucrania, así como de Alemania, que envía partes de armas para que sean fabricadas en Ucrania. Fueron 2 noticias que se recibieron con cierto optimismo, pero en general lo que se siente en Ucrania no es la victoria. Cuando yo le pregunté a Katarina, la poeta, si Ucrania iba a ganar esta guerra, ella me dijo que la mejor respuesta era un poema. Es imposible escribir un texto que abarque todos los crímenes de la agresión rusa contra Ucrania. Mientras escribo, miro las fotos de la región de Gerson, donde los rusos lanzaron 11 bombas. También miro las fotos del hotel Mykolaiv, donde solía alojarme. Tenía una vista impresionante al río Bug del Sur. Ahora el hotel se ha convertido en una ruina tras el bombardeo. Poco antes, veo un video de una torre de televisión en Kharkiv, que partida por la mitad cae como una película alcanzada por un misil ruso. Antes de eso, una noche cualquiera en Kiev, escucho durante un largo rato el fuerte sonido de los sistemas de defensa antiaérea. Están en algún lugar cercano, probablemente en el puente sobre el río Dnipro. Este pensamiento me tranquiliza de pronto y vuelvo a dormirme. Y cuando me levanto por la mañana y subo al coche para ir a Odessa, un misil ruso destruye la Academia de Artes Decorativas, Artes Aplicadas y el Diseño de Mijailo Boychuk en Kiev, a 500 metros de donde he pasado la noche. Durante este viaje hice un diario, donde narré y conté lo que vi, lo que percibí y las impresiones que me dejaron todas esas personas con las que hablé y todos los escenarios dantescos que recorrí. Por eso hemos titulado esta serie El Diario de Ucrania. Y en este primer episodio queremos
narrar una de las partes más duras de la guerra, la de cómo es que los ucranianos se las han ingeniado para seguir adelante con sus vidas, hasta acostumbrarse a la guerra, como nos sucedió en Colombia. Una guerra donde las cifras, es decir, las cifras de muertos, de soldados rusos, de soldados ucranianos, de civiles, víctimas de ataques de misiles, son números que se manipulan y que forman parte de la propaganda. Porque en las guerras, lo primero que se pierde es la verdad. Y pongo este ejemplo. Según el gobierno de Ucrania, el número de soldados que han muerto durante estos 3 años es de no más de 31,000 hombres. Y de soldados rusos, según esa misma fuente, la cifra es de 350,000. Pero si uno va a otras fuentes, los números cambian. Pero nada es seguro. La cifra más aproximada, después de mucho buscarla, está entre 350,000 soldados ucranianos muertos desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022 y de cerca de 350,000 soldados rusos. Y en materia de víctimas civiles, estas pueden ascender a más de 40,000. Ese fue el teatro de operaciones con que nos recibió Ucrania. A un grupo de periodistas latinoamericanos que fuimos invitados por la Fundación Gabo, con el propósito de mirar y entender esta guerra que parece tan lejana, pero que los colombianos deberíamos aprender a leer y a ver en su real dimensión, porque allí se está fraguando el preludio de lo que muchos analistas consideran va a ser una inevitable tercera guerra mundial. A eso de las 2 de la tarde llegamos a la frontera con Ucrania. Lo hicimos desde Polonia, desde Varsovia, su capital. El trayecto es de unas 6 horas, por una carretera tranquila, por la que uno transita sin que se sienta la cercanía de la guerra. Desde que Rusia invadió a Ucrania hace ya casi 3 años y se desató la guerra, se suspendieron los vuelos y la única forma de entrar a Ucrania y salir del país es a través de sus fronteras terrestres. La más utilizada por ser la más rápida y más segura es la frontera con Polonia. Por ahí pasan desde los agricultores que van y vienen, pasando por los reporteros de guerra que vienen a cubrir este conflicto, hasta el presidente Joe Biden. Antes de llegar al puesto de control, nos bajamos de la camioneta para filmar unos minutos. Ya nos habían dicho que estaba prohibido grabar en la pura frontera, por eso decidimos parar antes, unos kilómetros antes, para filmar y cumplir la orden. Sin embargo, eso tampoco pudimos hacerlo, porque de inmediato una oficial polaca salió muy mal encarada a increparnos y a pedirnos los documentos. Ella tomó nuestros pasaportes y nos fue mirando uno por uno, a ver si éramos los mismos de la foto. Cuando llegó mi turno, su ceño se frunció aún más. ¿Colombiana?, me preguntó subiendo la ceja. Sí, respondí en inglés. Journalist, le dije. Molesta, se llevó todos los documentos de todos nosotros y empezaron entonces a pasar los minutos, casi la hora, y nada que nos devolvían nuestros documentos. Mira, nuestra guía ucraniana que nos había acompañado desde Varsovia y a quien le había tocado meterse 18 horas de Kiev a Varsovia para encontrarse con nosotros, decidió ir a preguntar qué pasaba con nuestros documentos. A los 10 minutos llegó con ellos. Cuando le preguntamos que a qué se debía la demora, ella dijo que ninguna de las personas que estaban en ese puesto de control de Polonia entendían cómo era que 2 argentinos, 2 brasileras y una colombiana estuvieran en esta parte del mundo y que encima fueran periodistas.
Todo esto para decir que si nosotros pensamos que Ucrania está muy lejos, ellos también piensan lo mismo de nosotros. Cuando pensamos que ya habíamos franqueado las barreras más difíciles para entrar a Ucrania, pues nos topamos con la frontera con Ucrania, con los ucranianos. Un señor, mejor encarado, nos abrió de inmediato la puerta de la camioneta y nos ordenó que saliéramos del carro y mostráramos en la ventanilla los pasaportes. Salimos del carro y los guardias inmediatamente entraron y lo inspeccionaron de arriba abajo, como si fuéramos sospechosos de traer quién sabe qué. Están revisando que no estemos contrabandeando armas. Nos volvió a tranquilizar Mira, nuestra guía. Mira, que va a ser siempre una protagonista de esta historia, es ucraniana, es trabajadora social y una de las tantas mujeres que decidió volver a su país después de haber vivido muchos años en Canadá. Cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, ella decidió que era hora de devolverse y de estar con su familia. Y ahora vive en Kiev con ellos. Mira, lo sorprende a uno por su sarcasmo a la hora de explicar cómo es que se enfrenta día a día a esta guerra. I thought I was going to do social work in Kiev when I come back because now Mira social work is very es much una in demand. excepción aquí en esta guerra, en Ucrania, porque la verdad es que han sido más los que se han salido que los que han vuelto. Aunque hablar de cifras en una guerra también es muy difícil, lo que hemos podido constatar es que son más los que se han ido que los que han regresado. Cerca de 900,000 personas han regresado a Ucrania desde la guerra, pero resulta que se han ido desde la guerra cerca de 7 millones. Muchos de esos ucranianos están refugiados en Polonia, en los países bálticos y en Europa. People continue to flee Ukraine any way they can. Around 2.3 million people have ended up here in Poland, where resources are stretched to the limit. Ucrania es considerada como uno de los países más grandes de Europa Oriental y cuenta con una superficie de 603.628 kilómetros cuadrados, contando Crimea, que hoy está bajo el dominio ruso. Es decir, es casi la mitad de Colombia y es uno de los principales productores y exportadores mundiales de maíz, trigo y cebada. Antes de la guerra, era el 6º productor mundial. Durante los 2 últimos años y tras la invasión rusa, estas exportaciones que salían por el Mar Negro estuvieron represadas porque su salida al Mar Negro la estaban controlando las tropas rusas. Sin embargo, en la última campaña militar que hizo el ejército de Zelensky en esa zona, logró a punta de drones recuperar su paso por el Mar Negro y está empezando a volver a enviar los cargueros llenos de granos sobre toda el África. Una región que iba a empezar a padecer una hambruna por falta de esos productos vitales. África no fue el único continente que se afectó con la guerra en Ucrania. Latinoamérica entera se vio afectada por el alza en los fertilizantes que se producen también en Ucrania. Eso ha tenido un impacto muy alto en los insumos agrícolas, sobre todo en Colombia. Luego de que salimos de los puestos de control de esta frontera y entramos en Ucrania, nos dimos cuenta que no había ni una bandera, ni un símbolo patrio. La verdad fue que entramos a Ucrania y no lo sentimos. La carretera que tomamos ya la quisiera haber tenido Colombia. No había tráfico y todo estaba en calma. Pasamos un pueblo y Mira, nuestra guía, nos contó que ahí ella había pasado su infancia porque su padre había nacido ahí. Y nos dijo que cuando era pequeña, ese pueblo tenía cerca de 1 millón de habitantes.
pero que después de la guerra la población había aumentado. Hoy, nos contó, era de 2 millones de habitantes. Otro de los efectos que ha tenido esta guerra en Ucrania son precisamente los desplazados internos, que han terminado en pueblos como este que pasamos en la frontera con Polonia. Cuando uno pregunta en Ucrania cuántos desplazados internos hay, las cifras van de un número a otro, pero no bajan de 3.200.000 desplazados internos, que es una cifra alarmante, tosuda, que debería conmover al mundo. Hoy Ucrania es el país que tiene más desplazados internos del mundo, superando desde luego a Colombia, que según la OIM está en el 4º lugar. La primavera estaba en su plenitud y estaban florecidos los árboles de flores rosa. Nada hablaba de guerra, sino de belleza. De repente nos dimos cuenta de que a una de las periodistas se le había quedado la billetera en un baño, en una estación de gasolina en la que habíamos tanqueado. Media hora después llegamos de nuevo a la estación y adivinen qué, la billetera estaba ahí. La tenía el administrador, con la plata y todo. A mí me resultó muy curioso, por decirlo menos, que en un país que está en guerra, como Ucrania, pasen cosas que nunca sucederían en Brasil, Argentina o Colombia, que son países que tienen sus conflictos y sus problemas, pero que no están en guerra con ningún otro estado. Llegamos a Lviv a eso de las 6 de la tarde, la tercera ciudad de Ucrania y la capital de Leópolis, una de las 24 provincias que tiene Ucrania. Lviv, antes de la guerra, era uno de los centros turísticos, culturales y educativos más importantes del país. Sobre todo porque desde 1998 forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y fue nombrada en el 2009 como Capital Cultural de Ucrania. Es una ciudad medieval del siglo XIII, llena de catacumbas, que se le conoce por el apelativo del alma de Ucrania, o la ciudad de los 1000 nombres. La historia del Lviv es como la historia de Ucrania. En sus inicios formó parte de la corona de Polonia, que la custodió hasta 1772, cuando resultó anexada por Austria. Como le sucedió a Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, Lviv fue fuente de disputa entre los soviéticos y los nazis. Y al final de la guerra, Lviv pasó a formar parte de la Unión Soviética. Antes de la invasión rusa de febrero del 2022, tenía 1,5 millones de habitantes, ahora tiene 3. Fue bombardeada al inicio de la guerra de manera implacable, pero desde entonces los misiles no han vuelto. Sus monumentos y edificios más emblemáticos, los que quedaron, están protegidos y debidamente cubiertos. Y en el papel que los envuelve está escrita en ucraniano esta frase: cuando llegue la victoria podrán disfrutarlas. Si hay 2 palabras que insistentemente salen a relucir cuando uno llega a Ucrania, son estas 2: victoria y gloria a Ucrania. La primera sorpresa que yo tuve y que tuvimos todos los periodistas fue que cuando llegamos a Lviv nos encontramos con una ciudad llena de vida. La gente estaba en la calle, en los cafés, como si esta primavera fuera tan normal como las otras. Esa tranquilidad y frescura duró hasta que se escuchó la primera alerta, anunciando la posibilidad de un ataque de misiles.
La alerta se oye en las calles, a través de una voz que inunda todos los lugares, los edificios, los lugares públicos, los cines, los bares, los restaurantes, y que se escucha como si fuera la voz del Gran Hermano. Alerta, alerta, posible ataque de misiles. Favor ir a los refugios. Es la voz que se escucha en ucraniano y en inglés. La primera alerta me cogió a mí a la media hora de llegar a Lviv, en la habitación del hotel. Un hotel en el que al parecer no había mucha gente. Ya Mira nos había instruido en todo lo que teníamos que saber para enfrentarnos a este momento. Lo primero que hizo desde que llegamos a Varsovia fue decirnos que teníamos que bajar una app que tiene todo ucraniano y que no es solo una, sino son varias apps. Esas apps suenan simultáneamente en los celulares cuando la voz del Gran Hermano, como la he llamado yo, se activa. La app que yo bajé se llama Air Alarm Ukraine y le informa a uno no solamente cuando hay una inminencia de ataque sobre el cielo ucraniano, sino también hacia dónde va ese ataque y si es de drones o de misiles. Las alarmas pueden durar 5 minutos, 10 minutos o 2 o 3 horas, como nos pasó varias veces en Kiev. Y estas solo terminan cuando de nuevo suena la alerta diciendo End of Alert. Es decir, que ya no hay peligro y que uno puede ya salir de su refugio. Mira también nos había dicho que cuando sonaban las alertas, ya fueran las públicas o las que sonaban a través de los apps, nadie se inmutaba, ni siquiera ella. Yo no le creí. Sin embargo, la primera vez que la escuché, que estaba en el hotel, lo primero que hice fue mirar por la ventana a ver qué pasaba. En momentos en que la voz del Gran Hermano estaba diciendo alerta, alerta, a los refugios, vi que la gente seguía fresca, como si nada, despreocupada, contenta, hablando, discutiendo. Me despreocupé y seguí en lo mío. Sin embargo, a los pocos minutos volvió a sonar de nuevo la alarma. Y entonces decidí bajar al primer piso del hotel. Pero no me encontré sino a un portero que no sabía inglés y que trataba e intentaba explicarme que no había peligro y que todo estaba bajo control. Al cabo de unos minutos bajó Natalia Viana, una de mis colegas brasileras. Le insistimos de nuevo al portero que nos llevara al refugio. Y cuando ya vio que éramos dos, pues nos condujo al búnker, que en realidad era una cava acondicionada del siglo XVIII. Al poco tiempo bajó también Mira, nuestra guía, y entró con nosotros al refugio. Miró las paredes gruesas, pesadas, y dijo, estas paredes pueden resistir un bombardeo si el blanco es el hotel. Lo dijo con tanta convicción que me hizo pensar que ella había experimentado muchísimos bombardeos. Pero me equivoqué. Cuando le pregunté si había estado en un bombardeo o en un ataque de misiles, me dijo de manera muy honesta que no, que ella había llegado después de que Kiev había sido liberada del cerco, pero que sí había tenido que ir de cuando en vez a un búnker. Me contó además que ella cuando llegó a Kiev, los rusos estaban en retirada y que al poco tiempo se instaló en Ucrania el sistema Patriot, que es un escudo de defensa, y que forzó a los rusos a suspender los ataques aéreos y los bombardeos que tanto destruyeron a Ucrania. Hoy Rusia ataca a Ucrania con misiles, con drones y con su artillería pesada desde el frente de guerra. Pero por cuenta de que Ucrania tiene ya un escudo de defensa en ciertos lugares, no han vuelto los bombardeos aéreos.
Estando en ese refugio fue que tuve mi primera experiencia de ver la guerra en tiempo real, desde mi app, desde mi celular. Una experiencia extraña que lo transporta a uno de inmediato al mundo de las distopias y de lo que pensamos que era parte de un futuro que nunca iba a suceder. Desde ese solitario refugio, Natalia y yo vimos el trayecto del ataque de misil que amenazaba a Ucrania. Vimos cómo pasó por unas regiones, por otras, y cómo terminó cayendo en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, que está siendo víctima en este momento de una arremetida de las tropas rusas que están abriendo un nuevo flanco de guerra en la frontera con Bielorrusia, con el propósito de hacerse al control de esa ciudad. Eso de estar al tanto de el trayecto de los misiles que lo pueden matar a uno es una experiencia que están viviendo todos los días los ucranianos y que sin duda forma parte de esa presión psicológica que la guerra trae. Y no me expliquen por qué terminamos comiendo después de lo que nos había pasado en un restaurante de comida armenia, delicioso, exquisito, donde había toda clase de vinos del mundo, pero sobre todo vinos ucranianos. Pedimos una botella de Pinot Noir ucraniana y comimos como los dioses. Por un momento me sentí como si estuviera en cualquier ciudad de Europa. Salimos a caminar, tomamos cerveza hecha en la región y nos quedamos en un café en la plaza, sentados, viendo a la gente ir y venir. Los supermercados estaban llenos y aunque había algunos establecimientos que no tenían luz eléctrica porque los últimos ataques rusos habían golpeado la red eléctrica de Ucrania, todo parecía normal. El VIP solo se apagó cuando llegó el toque de queda, las 12. Desde la invasión rusa hay un toque de queda en toda Ucrania. A las 12 todo el mundo a sus casas, hasta las 5 de la mañana. Según la nueva ley de movilización que decretó el gobierno de Zelensky, muy cuestionada por lo demás, porque reduce ostensiblemente la edad de reclutamiento militar de los jóvenes en Ucrania, todos los hombres entre 25 y 60 años tienen la orden de no salir de Ucrania, porque forman parte de la reserva y tienen que estar listos si son llamados. Sobre todo ahora que hay una fatiga de los soldados que ya llevan 2 años en el frente y ante la necesidad planteada por el propio presidente Zelensky de renovar las tropas. Un ejército que además es uno de los ejércitos más viejos del mundo, porque la edad promedio del soldado en Ucrania es de más de 40 años. Al principio, para que ustedes entiendan el cansancio de una guerra, había filas y filas de ucranianos alistándose para ir al ejército. Escritores, empresarios, expertos en el manejo de drones, pero después de 3 años esa cola ya no existe. Muchos ucranianos no quieren ir al frente de la guerra y por eso Zelensky tuvo que hacer esta nueva ley de movilización en la que se les exige a los hombres que tienen que prestar servicio militar y que si tienen entre 25 y 60, pues que no pueden salir de Ucrania. Este decreto, para muchos draconiano, ha movido a muchos jóvenes y viejos a que salgan del país de manera subrepticia por las fronteras porosas que todavía tiene Ucrania. Una de las tantas personas con las que hablé me contó que un amigo suyo había tenido la experiencia más triste en los días pasados, porque su hijo, que tenía 25 años, había salido a comprar algo en el supermercado y no había vuelto. 2 días después lo llamó diciendo que estaba
en un campo de preparación de entrenamiento militar porque había sido reclutado. La noche en el Lviv no fue una noche cualquiera. A las 3 de la madrugada volvió a sonar la bendita alarma y yo decidí volver a bajar al refugio. Pero claro, me encontré con el mismo portero, aún más dormido, quien me intentaba explicar, medio dormido, en su precario inglés, que la alarma tenía que ver con un ataque de drones que iban dirigidos a la región de Leópolis, donde estábamos. Me lo dijo con tal tranquilidad que le pregunté a él mismo por qué él no estaba en el búnker y me contestó: nosotros somos porteros y claro, tenemos que tener unas medidas de seguridad, pero a nosotros nos basta cumplir con la ley de los 2 muros. ¿Cuál es la ley de los 2 muros?, le pregunté. Pues que si uno encuentra 2 muros, se refugia ahí el corredor. Y yo estoy aquí en el corredor y aquí estoy dormido. Al cabo de 15 minutos, cuando vimos que la alerta había finalizado, subí al cuarto de nuevo. Pero a la hora volvió otra vez a sonar la alarma. Me desperté, pero esta vez no me vestí ni nada. Me quedé en mi cuarto, al igual que lo hacen los ucranianos. Los humanos nos acostumbramos a todo, hasta la guerra, pensé. Si nos pasó a Colombia, ¿por qué no les puede pasar lo mismo a los ucranianos? A Mira le pregunté cómo era que ellos podían navegar sin perderse en este mar de la guerra y cómo sobrevivir psicológicamente al estrés de estas alarmas constantes que se repiten 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces diarias, por no hablar de lo que sucede en las noches. I wouldn't say that nobody cares about air raid alerts. People do care because it stays with you. That sound is so deeply ingrained in our brain that I don't think we will ever forget it. But I think people care more about living life. Because people can get used to anything. Even before I read a lot of books about... Mira, me reveló su secreto. Resulta que ella, como todos los ucranianos, tiene una fuente que le confirma cada momento cuán peligrosas son las alertas que se emiten. Y de acuerdo a lo que esa fuente diga, ella va al refugio o no va. Y se asusta o no se asusta. Las cosas funcionan así. Cada vez que se sucede una alarma que anuncia un ataque de misil o de dron, ella, como muchos ucranianos, consultan la red de Telegram, la más popular en Ucrania, y en especial consultan a una fuente anónima que al parecer sabe mucho sobre lo que sucede en el frente militar. Si hay una alerta en ese momento, la fuente anónima siempre les avisa a sus usuarios, y tiene cerca de 2 millones, si el ataque de verdad va en camino o si solamente fue producto del despegue de un avión ruso con misiles de largo alcance que los rusos utilizan como estrategia para crear zozobra entre los ucranianos, a sabiendas de que la presencia de un avión de ese calibre va a ser detectado por las alarmas ucranianas que se van a disparar. De las 5 o 6 alertas que diariamente tiene uno en Ucrania, la mitad de ellas tienen que ver con este avión ruso que sale, lo cual se convierte a la postre en casi como que en una tortura psicológica constante que se ejerce sobre la población ucraniana. Al saber que Mira tenía un informante en Telegram que era el que le decía si había que ir o no realmente a un refugio cuando se disparaban las alarmas, pues nos dejó tranquilos a muchos. No volvimos a los refugios durante varios días, porque siempre la fuente en Telegram de Mira le informaba a ella que no había riesgo real. Solo una vez volvimos al búnker, 2 días antes de salir de Kiev. Una noche en que
faltando incluso varias horas para que sonara la alarma, Mira nos mandó una información a través de nuestro chat, diciendo que su fuente le había dicho que iba a haber un ataque inminente sobre Kiev esa noche y que los misiles ya habían salido de Rusia y que estarían llegando a cielo ucraniano 3 horas después. Esa noche, desde el refugio en que estábamos en el hotel de Kiev, pudimos ver desde nuestras apps cómo un misil pasaba por encima de Kiev, tocaba suelo polaco, lo que hizo saltar las alarmas de ese país y de la OTAN. El misil finalmente cayó en el suelo ucraniano. La fuente anónima de Mira tiene cerca de 2 millones de seguidores en Telegram, pero no es la única. Hay otras fuentes anónimas con más seguidores también que les sirven de fuente de información y de confirmación a muchos ucranianos para saber qué hacer cuando se disparan las alarmas en Ucrania. Cuando me explicaron cómo era que funcionaba todo este sistema de alarmas, me di cuenta que la guerra fuerza a las personas a acostumbrarse a todo. Nosotros los colombianos sabemos muy bien de eso porque hemos vivido más de 60 años en un conflicto del cual todavía necesitamos desarmar la narrativa que heredamos y que todavía sigue en muchos aspectos vivita y coleando. En estos meses donde se nota ya cansancio en las filas ucranianas, los misiles rusos han atacado las redes de energía y blancos civiles. En Kharkov, cuando estábamos en Ucrania, un misil acabó con un supermercado y murieron cerca de 20 personas, entre ellas una mujer embarazada. Lo mismo sucedió en Odessa y en Chernihiv, que es una región que tiene frontera con Bielorrusia y Rusia, se produjo un ataque de misiles un día después de que nosotros abandonamos la ciudad. Con el tiempo, los ucranianos se han ido acostumbrando a la guerra, a vivir en penosas condiciones y a tener suspendida su vida. Les traduzco lo que dice Mira en esta entrevista que me dio, con la voz entrecortada y con las lágrimas al borde de sus ojos. I don't think you can avoid death. If universe has plans for you, I don't think you can avoid it. I would say that Ukraine has become a society of fatalists. Almost all of my friends, they like to say like, oh, if I'm about to die, I will die. So like people really accepted this fate that they might die anytime and kind of came to peace with it. It's very interesting. No creo que puedas evadir la muerte. Si el destino tiene planes para ti, pues no creo que puedas evadirlos. Creo que Ucrania se ha convertido en una sociedad de fatalistas. Todos mis amigos asumen que puedo morir y todo el mundo ha aceptado la realidad de que podrán morir en cualquier momento. Y ellos han logrado alcanzar tranquilidad respecto a esa idea. Eso es muy interesante. This is a very short poem that resonated with me so much and stuck in my head. It says that every air raid alert feels like the whole country is being taken out for an execution, but they shoot only one, and it's usually the one who's on the edge. Today is not you. Air alert, all clear. Hay un poema corto de Victoria Melina que resonó mucho conmigo y que se mantiene siempre en mi cabeza. Dice así: sirenas antiaéreas en todo el país. Se siente como si estuvieran sacándonos a todos para la ejecución. Pero solo una persona es el objetivo. Usualmente la que está al borde. Esta vez no eres tú. Fin de la alerta, todo despejado.
Como lo dice Mira, nuestra guía ucraniana, esta guerra es surreal. Porque eso de poder ver todo en Telegram y en las apps y de saber cómo es que uno se va a morir es realmente una cosa que ellos experimentan cada minuto. La rutina de la muerte se ve cada vez más en los cementerios y en esas innumerables banderas que están sembradas hoy en la plaza del Maidán, en Kiev, dentro de las cuales se ve también la bandera colombiana. En esta guerra ya han muerto también cerca de 58 colombianos, en su mayoría mercenarios, que han venido como voluntarios a combatir en esta guerra que no es de ellos. En el próximo capítulo vamos a contar la historia de los cerca de 2.000 colombianos voluntarios que integran a la Legión extranjera y que forman parte del ejército de Ucrania. Ellos se llaman a sí mismos voluntarios, pero se les conoce también como mercenarios. Hablamos con 2 de los sobrevivientes. Esto es lo que vamos a abordar en el episodio de mañana. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.